buenas tardes para todos, para los que están presentes en las sedes, como una serie de compañeros aquí en Zaragoza, y también para los que estáis en vuestras casas, supongo que muchos cientos, ya nos darán los números, para celebrar este acto que creemos va a ser muy importante para ADICAE, puesto que no habíamos hecho, digamos, hemos hecho muchos actos, muchas reivindicaciones, sin embargo, habíamos estado algo callados en estos meses porque no queríamos salir a decir lo primero que se nos ocurría, como han hecho otros, y sabiendo que a la semana siguiente los hechos eran diferentes o ya no eran aquellos que se habían hecho en semanas anteriores, y así semana tras semana solo diciendo que aumenta, que es histórico, todas las semanas era histórica la electricidad, una manía de algunos colegas en recalcar y remachar una vez tras otra o inventándose soluciones que no llegaron a ser soluciones, sino improvisaciones de algunos se llamaban expertos y no lo eran, y otros eran expertos pero tampoco lograban dar con la clave. Sabéis que ADICAE comenzó hace más de 5 años con el problema de la electricidad. Nos dábamos cuenta que iba a ser un problema grave o muy grave para los hogares. Que la energía cueste más del 5% de los ingresos de un hogar cualquiera de trabajadores, ya se convierte en un precio abusivo. Incluso ya es algo muy importante. El 5% pues, ha llegado hasta el 20% de los ingresos de los hogares y hasta el 30% si nos recuperamos. Es decir, lo mismo que casi que el alquiler. Es decir, a precios tan abusivos se han convertido en insoportables. Afortunadamente, el gobierno quiso intervenir. Y quiso intervenir primero con los impuestos. Pero los impuestos que tenía la factura eléctrica, los primeros impuestos, no eran muy significativos, dada la subida que crecía y crecía una y otra vez, y que se quitaba un impuesto, se quitaba el impuesto de la electricidad completamente, se bajaba el IVA, etcétera, y no se lograba hacer caer de verdad el precio, subía y subía mucho más de lo que suponían el retirar esos impuestos. Pero ahí nosotros también estábamos esperando que se tomaran decisiones mucho más profundas. Y así sucedió que, como sabéis, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se decidió a llevar a cabo un real decreto que, como sabéis, se acaba de confirmar por el Congreso de los Diputados, se acaba de aprobar, en el que se recortaban los impuestos, los enormes impuestos de las eléctricas. Esos, digo, enormes impuestos que les han permitido durante tanto tiempo, les han permitido considerarse los amos de España, los amos del gobierno, los amos de los ciudadanos, incluso haciéndose los benefactores de los ciudadanos en algún momento,
o haciéndose los campeones de las energías renovables o de la actuación social. Existía un bono social que efectivamente en parte pagaban las eléctricas. Bono social que tenía unas condiciones que ha excluido a las familias. ADICAE ha hecho campañas, lo mismo que hemos hecho talleres de explicación para el ahorro energético, lo mismo que hemos hecho reivindicaciones. En el bono social solo lo tienen 1,2 millones, 1.200.000 familias, cuando podrían tenerlo 4 millones de familias, y estamos hablando de unas condiciones de precariedad de salario, de familias con muchos hijos, familias con problemas de paro y otros problemas muy graves. Estamos hablando de eso y sin embargo no se ha llegado por las condiciones burocráticas. Esperamos que ahora llegue ese bono a todo el que le tenga que llegar, que no es exactamente estar debajo del puente, como decimos en Aragón, del puente Piedra, puente famoso, no es vivir ahí, no es estar ahí, es familias trabajadoras que a lo mejor tienen su vivienda, pero no llegan a final de mes por una serie de circunstancias, etcétera. Lo hemos defendido a esto que es las eléctricas y otros se ha puesto de moda llamar familias vulnerables o ciudadanos vulnerables, que sí, que lo son, pero que ese apelativo parece que está designando una marginalidad ofensiva en parte para aquellas personas. Seguramente muchos que lo necesitaban no lo han conseguido. Pues bien, vamos a hacer, ahí, fijaos ahí que colchón hay para familias que lo necesiten, el colchón de 1,2 millones hasta 4, que serían 2.800.000 bonos que descontarían el 40% de la factura eléctrica final. Es decir, una ayuda verdaderamente importante. No decimos ya lo que han hecho durante la pandemia, que ha sido las moratorias, es decir, que no se podía cortar la luz a nadie que no pudiera pagar, ni a nadie, de la misma manera que tampoco se le podía desalojar, aunque tuviera los problemas de alquiler o de hipotecas, el que fuera. Todavía están vigentes esas moratorias. ADICAE está solicitando que se prorroguen por lo menos para 2 años más, porque no vemos claro que esté todavía la economía, el empleo, la situación de las familias, aunque hayan mejorado notablemente una vez que ha ido cayendo la pandemia, creemos que sus consecuencias van a durar, y van a durar probablemente para muchas de estas familias, para otros no durará. Algunos a lo mejor no nos ha, digamos, perturbado más que las cuestiones de sanidad o de seguridad que se han tomado, porque hemos seguido cobrando nuestro sueldo o nuestra pensión, pero hay otros que, además de perder el trabajo, de tener todas las dificultades que hayan podido tener como todos los demás, pueden tener incluso muchas dificultades para encontrarlo en esta nueva etapa. Por tanto, ADICAE ha defendido a los consumidores, pero cuando el presidente del gobierno se decide hacer un decreto de recortar los beneficios de las eléctricas, dijimos, ahora sí, apoyamos al gobierno. Lo decimos con toda claridad del mundo. Decíamos, ahora sí, porque vimos una medida que iba claramente, y así se ha manifestado, contra las eléctricas, algunas de las cuales
se ha planteado incluso el boicot oficialmente al gobierno, pero que era a todos los ciudadanos, a toda la economía. Es decir, una actitud antisistema, claramente. Y el droga, no tenemos ningún miedo de decirlo, entre otras cosas porque hace unos años, como les criticamos en una junta general, para los que sabéis que ADICAE asiste a defender a los pequeños ahorradores, nos puso una querella criminal. Pero tuvo que retirarla y pagar las cosas, porque no tenía, ya habíamos criticado por alguna publicidad que hacían de energía verde, etcétera, alguna cuestión que nos parecía demagógica. Pues bien, como veíamos que esta era la medida de verdad, la que molestaba a los principales causantes del precio de la factura eléctrica, sin ninguna duda. Hay otras cuestiones en la factura, como seguramente hoy nos explicarán nuestros especialistas, José María Yusta, Valverde, colaboradores de ADICAE que muchos de vosotros habéis conocido en otros momentos. Pues bien, decidimos ahora sí a ese Real Decreto que hoy se ha aprobado, porque han sido unas medidas que ya se han notado, se van a notar en los próximos meses en la factura, se van a notar. También le hemos tomado la palabra al presidente del gobierno de que a final de 2021 la factura de todo el año de la electricidad será como en 2018. Es decir, la media final, el resultado final será así. Le hemos tomado la palabra, se la seguimos tomando y esperamos todas las medidas, por ejemplo, que en el Real Decreto, que hoy ha sido aprobado, pero se va a tramitar como ley, si se toca algo, solo sea alguna medida en favor de las empresas que también han protestado en muchos de los casos de que les estaba, digamos, causando mucho daño la factura eléctrica y que les ponía en peligro de muchos daños, incluso algunas de las grandes que podían incluso tener que parar la producción, por tanto, causar un daño grande a la economía, o incluso las pequeñas y medianas empresas que tienen objetos de consumo que parece que se están viendo obligadas o a propósito, como se dice en Castilla y León, de que el Pisuerga pasa por Valladolid, subimos los productos 3 veces más, que ha sucedido siempre, a propósito de que efectivamente la electricidad le daña a todos, también a las empresas que lo consumen, quieren repercutirlo en el precio, pero aprovechan, siempre ha sucedido así y vigilaremos porque la inflación y la subida de los precios también daña a toda la economía y a los consumidores, se está dañando ya, dicen muchos. No hay que hacer demagogia, es decir, al primer síntoma ya decir ya están subiendo todos los precios, hay que esperar un mes, que hagan el balance estadístico, es decir, que se pueda ver, pero decimos, los consumidores no estamos contra las empresas y por tanto aceptamos que se puede tocar el Real Decreto en esa tramitación que va a tener el Congreso de los Diputados, tocar algún punto para favorecer a las empresas sin perjudicar lo que el Real Decreto se hizo para proteger a los consumidores de los precios de la electricidad. No aceptaríamos de ninguna manera que el Real Decreto fuera objeto de un cambalache con las eléctricas. Las eléctricas han estado estas 4 semanas, ha estado vigente el Real Decreto, creo que son 4 semanas, han estado presionando, amenazando, chantajeando
manipulando todo lo posible. Maniobras indignas, como incluso la de nombrar miembro del Consejo de Administración a un político muy conocido, ya no estaba en activo, como ha estado de concejal, diputado, etcétera, pero esa maniobra denigrante para ese señor y hasta ahí han llegado incluso, a retar al gobierno y decir, bueno, pues ahora lo meto de alto cargo en el Consejo de Administración de Iberdrola, a un político conocido ya insisto, ya separado bastante de su partido, pero no de la política. Seguía por ahí, por todas las tertulias. Es decir, no aceptamos el chantaje de las eléctricas al gobierno, porque el gobierno seguramente, para cumplir lo de que al final de año el resultado sea el que nuestro recibo de todo el año haya sido al final como el de 2018, le pedimos al presidente del gobierno que cumpla su palabra y por eso a lo mejor se ve obligado a tomar medidas suficientes. Tenemos que decir también que la última propuesta que tenemos aquí de hoy es las eléctricas piden al gobierno o a los partidos en el Congreso de los Diputados que las medidas de tocarles los beneficios, los enormes beneficios, vuelvo a decir, sean provisionales. Bueno, si añaden provisionales hasta que baje, esté en su punto el recibo de la luz. Cuando a partir de ese momento decimos, bueno, ya podrían retirarse esas medidas de recorte de los beneficios. Podrían, decimos. Es decir, si quieren, nosotros no estamos ni contra las eléctricas por principio, pero recordamos que es un bien esencial sin el cual hoy día no se puede vivir, no se puede vivir dignamente. La sociedad ha evolucionado así y por tanto somos razonables, se puede dialogar, se puede, con las empresas no queremos que se hundan ninguna, sino que continúen y que los precios todos sean razonables. Hemos resumido, y con esto ya terminaría, hemos resumido los principios de ADICAE respecto a la energía en 3 puntos. Ponemos el primero, la pobreza energética. La pobreza energética que se habla es personas que no pueden pagar sus recibos de gas o de electricidad, que no lo pueden pagar, que tienen que elegir entre comer o pagar entre incluso algunas necesidades más. Esas personas tienen derecho a no padecer esa pobreza, miseria dañina de que no puedan ducharse, no puedan en invierno, etcétera. Por eso decimos pobreza energética cero. No queremos conceder nada. No puede haber ninguna persona que no disponga de la electricidad. Lo hemos demostrado y lo seguiremos demostrando. Ahí el Estado, los gobiernos, las eléctricas mismas, tienen que arreglárselas, o las gasistas, bueno, son los mismos, decimos que se las tienen que arreglar para que sea cero las personas que padezcan esta pobreza. Segunda, ahorro energético. Nos están diciendo planchar a las 12 de la noche o poner la lavadora, etcétera. Ahora, ¿eso es ahorro energético? Bueno, nosotros
decimos que eso es una imposición absurda. Hay otras medidas de ahorro energético, tener que nuestras viviendas estén bien arregladas para que no se pierda la energía, ¿de acuerdo? Ahí dependerá también de las disponibilidades de las familias, pero decimos que el ahorro energético, todo el que cada uno quiera y pueda. Y en cuanto a que quiera, estamos diciendo, mirando en particular a la sostenibilidad del planeta. El planeta que es de todos, que como sabemos está en peligro, por eso decimos ahorro energético, sí, pero no imposiciones absurdas como estas de lavar. Hay 1000 trucos. Yo les he dicho a los técnicos de ADICAE que recojan por internet las 1000 maneras de ahorrar, es decir, de no dilapidar ni un gramo de energía, pero eso tiene que ser la educación y la ética de los ciudadanos y de los consumidores. Y haremos todo lo que haga falta para convencer a todos. Hay que cuidar al planeta, hay que ahorrar, la energía está en cualquier caso cara insuficiente, se necesita mucho más de energías renovables y por tanto hacemos ahorro energético todo el que quiera y pueda cada uno y todo lo que podamos hacer todos por el planeta y por no dilapidar la energía. Y finalmente el precio de la electricidad, decimos que solo aceptamos un precio justo y razonable. Un precio justo y razonable. ¿Qué es eso? Es una cuestión flexible. Pero desde luego nos atreveríamos a decir que no puede ser para ningún hogar más del 5% de sus ingresos. En ningún caso podría ser cifras así. En cuanto pasara de eso, y eso es caro, ahí concedemos que puede ser la energía, puede estar cara, pero una cosa es que estar cara y otra cosa es que se convierta en un bien de lujo que solo puedan disfrutar honorablemente y dignamente unos cuantos. Estamos en esta línea. Tuvimos una reunión con la ministra de la Transición Ecológica y vicepresidenta del Gobierno, la señora Rivera, que es la encargada de todo este tema. La habréis visto estos días por todos los medios de comunicación. Nos prometió que va a hacer cumplir el decreto. La he oído hoy decir que no cambia. El decreto está muy razonable. Pueden aclarar cosas, pero ella se mantiene, como vicepresidenta del gobierno, mantiene lo que nos dijo a los consumidores y nos hizo una encuesta que algunos de vosotros os hemos pedido la opinión, los que no la hayáis rellenado, os pedimos que la rellenéis esta noche, porque queremos contestarle por los 200.000 socios de ADICAE, por lo menos, como mínimo, para que vea que por un lado la apoyamos mientras mantengan su palabra, en beneficio de los consumidores, pero a la vez les damos todas las ideas, todas estas ideas concentradas para que sepa que le apoyamos frente al acoso de ciertos poderes y sobre todo de las eléctricas. Creo que hasta ahora hemos llevado a cabo una labor de explicación que ha resultado absurda. Resulta que quien tenía la clave era el gobierno y las eléctricas. Las eléctricas ya se sabe que no querían ceder en nada, solo querían que cediera impuestos el gobierno. Bueno, pues el gobierno les ha dado una contestación adecuada y no solo el gobierno, porque sabéis que la ministra vicepresidenta ha hecho una reunión con Europa. La hemos tenido, la hemos ido siguiendo. La electricidad depende de toda una serie de compromisos europeos.
a los que no vamos a renunciar. España y los españoles no estamos contra Europa, pero el sistema europeo de la electricidad está mal gobernado. Ha sacado estos días, ha sacado la ministra española una consulta para ver qué le decimos de soluciones. Y ya sabéis la solución que va a ser, la que he dicho en 3 puntos. La de ahorro energético, la de vulnerabilidad de personas que no pueden hacerse cargo de la energía y la de un precio razonable con arreglo a lo planteado por el Real Decreto que hoy se ha aprobado. Se discutirá como ley y ahí hay que tener cuidado. Seguimos en esto, seguiremos, contaremos con el apoyo de todos vosotros. Esperamos vuestro compromiso en la encuesta y en todas las actividades que vamos a seguir desarrollando para conseguir que el precio de la electricidad y de la factura eléctrica sea el que queremos. Muchas gracias y seguimos adelante. Muchas gracias, presidente. Recojo el guante que lanzabas a raíz de la encuesta. Lo tenéis todos en el correo electrónico. Os hemos enviado un correo electrónico en el que tenéis a vuestra disposición la encuesta, que, como bien comentaba el presidente, trasladará a DICAE a la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta Teresa Rivera, y que queremos contar con vuestras opiniones sinceras y críticas en esa encuesta, ¿de acuerdo? Es importante que la labor de DICAE se centre en el movimiento asociativo y en el tejido social, pero también en lo institucional, y ahí estaremos dando la batalla para defender los derechos de los consumidores también en el precio energético. Dicho esto, pasamos a la segunda parte del acto, que, como bien decía el presidente, vamos a tratar de explicar las causalidades y casualidades en las que vivimos en estos momentos un precio histórico del precio energético, del precio de la luz, y para ello contamos con 3 expertos en el sector. Nos acompañan José María Yusta, que es profesor titular de Ingeniería Eléctrica de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza y experto colaborador también de ADICAE. También contamos con Francisco Valverde, colaborador también de ADICAE y responsable del área de renovables de Menta Energía. Aparte también es analista y consultor energético. Muchas gracias a los dos, y también, por último, a Luis Alberto París Center, que es socio fundador de SCV, que es Sider, una comercializadora verde que está fuera del oligopolio energético, y al que también queríamos contar con él para ver un poco la perspectiva de las comercializadoras fuera del oligopolio y las pequeñas comercializadoras. Así que, sin más, pues cedo la palabra a José María Yusta, que, como comentaba, va a comentar un poco y tratar de explicar un poco la situación en la que vivimos, y también dar un poco la perspectiva a corto plazo y un poco sus vaticinios sobre el sector y algunos consejos para los consumidores. José María, adelante. Un segundo, porque no te escuchamos, José María, no sé si soy yo, pero no te escuchamos. A ver, vemos la presentación, háblanos, a ver. No, no te escuchamos, no logramos escucharte. A ver, un segundo. Un problemilla técnico, hemos probado sonido y funcionaba, así que debe ser algún error menor. Vamos a ver si lo solucionamos en un segundito. Vale. Está volviendo a entrar José María, ¿vale? Si es algún error de la conexión.
que ahora no te escuchamos, José María. No te oímos nada. Si quieres, intenta solucionar ese problemilla técnico, ahora si no me pongo yo contigo, y si os parece bien, damos paso a Francisco Valverde, que vaya él iniciando un poco su exposición, y ahora intentamos solucionar eso entre tú y yo, ¿vale? Francisco, Paco, no sé si estás por ahí, te abrimos el audio. A ver, ¿se me oye ahora? A ti te escuchamos perfectamente. Ahí, genial. Muchas gracias. Estupendo. Bueno, pues nada, antes que nada quería agradeceros a DICAE y bueno, pues por organizar este acto y bueno, haber pensado un poco en mí para, bueno, pues en la medida de mis conocimientos poder a ver si clarificamos un poco qué está pasando aquí con todo esto de la luz, ¿no? La verdad es que no me he preparado ningún soporte así en vídeo, pero bueno, más o menos yo creo que vamos a poder entender todos un poquito lo que pasa y es que la verdad es que esto hay que darse un poquito para atrás, mirar para atrás y ver qué ha pasado, porque lo que estamos pagando ahora en la factura, pues ha tomado un camino brutal hacia arriba y muchas veces nos preguntamos, bueno, pero ¿y esto por qué? ¿Cómo es debido? Y lo bueno es eso, es retirarse un poquito y ver qué ha pasado. Entonces, vemos, si hacemos esto, vemos que la factura regulada depende mucho de lo que es el mercado mayorista de electricidad, ¿vale? Depende mucho, no depende, depende todo. Según se comporte el mercado mayorista, pues así va la factura. Aquí no hay decalaje como con los combustibles. O sea, si una hora vale más, esa hora tu factura vale más. Y si una hora vale menos, tu factura vale menos. Es inmediato. Está relacionado, pero no es directamente el mercado mayorista lo que vemos en la factura. Y este es un origen también en los telediarios, en los medios de información, se habla del precio de la luz y no sabes de qué te están hablando. Entonces, muchas veces están hablando de lo que es mercado mayorista, cuando realmente eso a la mayoría de nosotros pues tampoco debería importarnos mucho. De hecho, preguntaba yo por redes hace tiempo y luego lo vi plasmado también en medios, si en Europa se habla de la factura, o sea, de la factura no, del mercado mayorista de la electricidad en otros países. Porque aquí es que llevamos 4 meses que día sí y día también nos están machacando con el precio del mercado mayorista. Y la verdad es que no, que somos los bichos raros de Europa. También es verdad que tenemos la tarifa rara de Europa, que es el PVPC. Porque esta tarifa no existe en ningún otro lado, ni de Europa ni probablemente del mundo, para consumidores domésticos. Bueno, pues si vemos entonces qué ha pasado con el mercado mayorista, ha ido para arriba, por eso la factura ha ido para arriba. Pero ¿por qué está subiendo tantísimo el mercado mayorista? Años atrás hablábamos solo del CO2. No existía otra cosa que no fuera el CO2. Pero este año han cambiado las cosas, pero como de la noche al día. Vamos a ver. Y todo esto tiene que ver con el mix de fuentes que entran a formar parte de ese mercado mayorista. ¿Vale? Entonces, las fuentes que queman cosas, que son las fósiles, se ven afectadas por el tema de CO2, porque precisamente para generar electricidad y quemar cosas, por el hecho de quemar, emiten CO2. Pues normalmente el mercado mayorista está condicionado por lo que le pasa a las fuentes fósiles. Es decir, que un año de mercado mayorista caro
es que normalmente las fósiles son caras y que un año de mercado mayorista barato es que las fósiles son baratas. Las fósiles y todo lo que conlleva. Hay veces que no, porque ya digo, de un par de años atrás el CO2 empezó a despuntar. Veníamos de valores absurdamente bajos y ahora estamos en valores absurdamente altos. Todo lo contrario. Veníamos de valores a lo mejor de 5 euros la tonelada de CO2, que es muy poquito. Y ahora lo que es el mercado del CO2 nos estamos moviendo por torno a los 60 euros la tonelada de CO2. Dice que en 2-3 años, bueno, pues esto ha pegado un subidón importante, como de 10 veces lo que estaba costando tradicionalmente, ¿vale? Pero resulta que precisamente por esta subida del CO2, las fuentes fósiles por excelencia que entran en el mix para generar electricidad a nivel mayorista eran las térmicas de carbón y los ciclos combinados, las térmicas de gas. Al carbón, como emite mucho más CO2 que el gas, le hace más pupa lo que es el precio del CO2. Quiere decirse que a mayor precio de CO2, más cuesta generar con carbón. Entonces, ¿qué ha pasado con esta tendencia al alza del CO2? Pues que ha sacado fuera del parque de generación prácticamente las térmicas de carbón, porque no salen rentable generar electricidad con carbón cuando tienes que pagar un montón por el CO2 que emites, ¿no? Y el relevo, el testigo lo ha cogido las centrales de ciclo combinado, que le afecta la mitad, o sea, generan la mitad de CO2 para producir la misma electricidad. Pues nos hemos encontrado entonces este año con un parque donde el precio lo marcaban los ciclos, porque el carbón estaba prácticamente expulsado. Y claro, al ciclo le afecta menos el CO2, pero también para funcionar necesita combustible en forma de gas natural. Y el gas natural, pues ha sido el condicionante lo que ha hecho lo que ha provocado que el gas natural, hablo de mercado internacional de gas natural, en Europa la referencia es el TTF. Pues lo que ha pasado es que se ha disparado. Y además de una manera muy, no sé cómo calificarlo, pero diría que extraña. O siempre que hablamos de precios de la electricidad, sobre todo cuando el precio es alto, hablamos de tormentas perfectas. Pues yo no sé si ha pasado una tormenta perfecta a nivel de gas, pero es así, porque en 2020 veníamos de un año ridículamente bajo. 2020 fue un año muy barato en el mercado mayorista. Bueno, pues por todo el tema de la pandemia hizo bajar bastante la demanda, los confinamientos. Y bueno, bajar la demanda también implicó bajar el consumo de gas. Y bueno, pues al haber menos demanda y no modificarse la oferta, el año pasado tuvimos un precio mayorista extremadamente barato, precisamente porque el gas estaba extremadamente barato. Veníamos de unos precios que algún que otro día estaba por debajo de los 5 euros megavatio hora de gas. Bueno, pues terminó 2020 y el precio empezó a remontar. Esto ya viene de finales del año pasado, de finales de 2020. Pero es que en 2021 nos hemos encontrado que es que se ha desbocado sobre todo desde marzo, abril, por ahí, y ya extraordinariamente desde agosto. Tan es así y tanto ha subido el precio que si veníamos el año pasado de unos precios por debajo de 5 euros, ahora está del orden, lo tengo apuntado por aquí, del orden de 90 euros. O sea, casi 20 veces más. Es que es una locura lo que está pasando con el gas. Entonces, hablamos del recibo de la luz y muchas veces, bueno, sobre todo en la exposición de Manuel,
parece que las eléctricas son muy malas, muy malvadas. Y no soy yo el que diga lo contrario, ¿eh? Pero hay que ver las cosas en su contexto. Y es que, claro, el gas natural, el mercado de gas natural internacional, ahí ni influye España, ni influye el gobierno, ni influyen las eléctricas, no tienen poder para poder modificar ese mercado internacional del gas. Es lo que está fastidiando. Manuel decía Europa y parte del mundo. Está fastidiando a todo el mundo. Está fastidiando a todo el mundo, porque esto en toda Europa estamos igual. En Asia estamos igual. Se han parado, regiones enteras han parado la industria, precisamente para ahorrar gas natural, para no tener que quemar gas. Estamos prácticamente todo igual. Todo el mundo desarrollado que utiliza gas natural pues, como combustible para generar electricidad, estamos así. Y las causas por lo que tenemos estos precios tan altos en gas natural, pues volvemos al tema de las tormentas perfectas. Por un lado tenemos Estados Unidos, que nos enviaba mucho gas en forma de metanero, gas que obtenían del fracking. Y bueno, pues este año han tenido problemas ahí con huracanes y rollos de estos y han enviado menos barcos. Lo que pasa es que la mayoría de los que han enviado se han ido todos a Asia, que pagaba mejor el gas. Así que aquí han venido menos. Noruega normalmente exporta bastante gas natural a Europa y bueno, pues da la casualidad de que algunas plantas han entrado en mantenimiento y han cortado exportación. Es decirse que, bueno, pues estamos viendo que está habiendo problemas, por un lado, por la oferta, ¿no? De que parece que hay un poco menos de oferta. Con Rusia también tenemos el tema del gasoducto. Hay un nuevo gasoducto que conecta directamente con Alemania y bueno, pues igual hay tensiones ahí porque Estados Unidos se oponía a que ese gasoducto pues entrara en operación, incluso se construyera. Y debe haber tensiones porque el otro gasoducto de Rusia, pues también el gas que llega a través de Ucrania y de todas estas zonas, pues también piden su peaje y viene un poquito más caro. Y luego, otra forma de abastecernos, esto ya nos toca más directamente a España, es a través de Argelia. Nos vienen a través de dos gasoductos. Uno viene directamente desde Argelia y otro atraviesa Marruecos. Y da la casualidad de que Argelia y Marruecos ahora no se están llevando bien. Con lo cual, pues desde noviembre parece ser que vamos a dejar Marruecos va a cortar el paso y vamos a dejar de poder importar gas por el gasoducto de Marruecos. Es decirse que por el lado de la oferta, pues estamos un poquito mal, ¿no? Pero por el lado de la demanda, pues este año hemos tenido filomenas y el invierno ha sido bastante duro en algunas zonas del norte de Europa. Esto quiere decir que se ha quemado bastante gas. Y bueno, pues todo ese gas muchas veces lo que ha hecho ha sido reducir las reservas que tiene cada país. Normalmente suele tener bastante reserva de gas de algunos días y lo que ha hecho ha sido bajar esas reservas estratégicas. Esto quiere decirse que normalmente en una temporada, cuando ya termina la temporada de frío, es cuando empiezan a rellenarse esas reservas. Y este año, como hemos tenido este invierno así un poquito reguleras, ha venido Filomena con su frío, afectando por aquí, pero es que en Europa también ha hecho frío. Pues al final lo que ha hecho ha sido, en conjunto, bajar reservas. ¿Y qué está pasando en los periodos en los que habitualmente se rellenan reservas? Pues si por un lado la oferta está un poco disminuida, pero por otro lado la demanda no ha aflojado, porque hay que rellenar esas reservas. Las reservas se rellenan, pues eso, en primavera, verano, para gastar en otoño e invierno. Pues resulta que tenemos esa conjunción. Tenemos
poca oferta y demanda alegre, demanda, pues eso, mucha demanda. Y eso en los mercados lo que implica son alza de precios. Con esto quiero decir, pues, que sí, que está muy bien echarle la culpa a las eléctricas, y ya digo que no seré yo quien diga que no están haciendo caja, pero hay que mirar también un poco desde fuera. Esto nos afecta a todos. La factura, según decía Manuel, el gobierno se había comprometido a que fuera igual o similar a la de 2018. Yo en su día hice números, ya he dejado de hablar de mayorista, si os habéis dado cuenta, y estoy hablando de lo que es factura, ¿no? Yo estuve haciendo números en su día y por lo menos para la factura regulada afecta solo al 40% de la gente, ¿eh? O sea, todo este machaconeo que estamos viendo en los telediarios día tras día, mes tras mes, eso solo afecta de manera directa al 40%. El otro 60% está en mercado libre y normalmente con unos precios fijos. Quiere decirse que, a menos que les haya coincidido que se les termina el contrato y le actualizan los precios, todo ese machaconeo ha sido para una minoría, no ha sido para la mayoría de la gente, ¿vale? Pero bueno, si hablamos solo de mercado regulado, porque hablar de mercado libre es francamente complicado. Tienes cientos de comercializadoras y cada una de ellas tiene una variedad de productos, lo cual comparar todos esos productos y además con cada consumidor que consume de diferente manera es súper complicado. Entonces, yo lo que hago siempre es trabajar sobre un consumidor tipo, una familia media, y con el mercado regulado donde las reglas de juego se conocen. Esa es la diferencia entre mercado regulado y mercado libre, que en el mercado regulado las reglas se conocen y además las puedes calcular. Pues, bueno, pues cumplir ese compromiso suponía que las facturas de este último trimestre en el mercado regulado deberían de rondar sobre los 55 euros a un consumidor tipo. Las simulaciones que yo estoy haciendo están por el doble, están cerca de 100 euros. Incluso en diciembre lo superan. Así que, por lo menos, si hablamos solo de consumidores con factura regulada, lo veo francamente complicado que puedan cumplir esto, a menos que se saquen alguna otra medida adicional, que yo creo que ya poco margen tienen, porque nos han bajado el IVA del 21 al 10, nos han bajado el impuesto especial de la electricidad del 5 al 0,5, es el mínimo que les permiten, y han reducido los cargos que se aplican a la factura hasta en un 94%. O sea, que prácticamente los han eliminado. Yo más no... Perdona, un minutillo para ir terminando, que nos comemos el tiempo, perdona. Sí, sí. Más no sé de dónde podrían recortar, pero lo cierto es que con estos recortes, incluyendo estos recortes, la factura en este último trimestre está rondando los 100 euros y desde luego muy alejados de los 55 que harían falta. Y bueno, pues yo creo que con esto ya termino, ya si acaso luego en las preguntas pues seguiremos con lo que sea. Muchas gracias, creo que ha sido bastante didáctico en una explicación muy compleja, además con un tiempo muy limitado. Muchas gracias, Francisco. Vamos a ver si ahora ya José María le podemos escuchar y tenemos bien el audio de José María. Sí, ¿me escucháis? Ahora sí que sí. Pues vale. Adelante, José María. Pues muchas gracias. Si me permites compartir la pantalla, Mario. Ahí ya lo tienes habilitado. Vale. ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí? Vemos perfectamente, sí. Sí. Bueno, pues buenas tardes. Disculpar el problemita este técnico, porque nos habíamos conectado antes de la sesión y se me escuchaba bien, pero bueno, se me pasa algo, ¿verdad? En el último momento.
Y bueno, pues un placer también estar aquí esta tarde. Además de por mi actividad docente en la universidad, etcétera, pues porque además también soy socio de ADICAE desde hace muchos años y comparto las inquietudes que todos tenemos al respecto del precio de la luz, ¿no? Además de profesor de universidad, bueno, pues actualmente soy director de la Cátedra de Comunidades Energéticas de la Universidad de Zaragoza, en una iniciativa que pretende apoyar pues todos estos proyectos que están surgiendo, y estamos colaborando ya en algunas de esas iniciativas de alternativas para que los consumidores puedan estar en el centro de la transición energética y que también puedan ser protagonistas con estas herramientas, con estos nuevos instrumentos que les permita producir y compartir la producción de energía eléctrica. Lo dejo por ahí porque puede ser interesante. Tenemos una página web en la que tenemos mucha información útil, tanto a nivel de legislación como de otros documentos que pueden ser de interés. Y aunque falta todavía un camino regulatorio en este sentido, pues bueno, estamos un poco a disposición de todas las organizaciones y de todos los colectivos a los que podamos apoyar. Yo quería hacer un breve repaso de cómo funcionaba el mercado eléctrico para que todos los consumidores, todos los asistentes aquí hoy también tuviéramos claro cómo es este funcionamiento, ¿no? Ya sabéis que los generadores compiten entre ellos para poder producir energía eléctrica y aparece desde el año 1998 la figura del comercializador, que es el intermediario que tiene que comprar energía en el mercado para venderla a los consumidores, que es con quien contratamos. Y en este escenario el transporte y la distribución quedan regulados, son activos propiedad de empresas privadas y su actividad queda regulada por el gobierno, que es el que fija las condiciones para usar esas redes. El 40% de la energía que se produce en España es de origen renovable, aproximadamente en promedio. Solamente en el año 2020 menos del 16% de la energía se produjo con gas y, como muy bien explicado Francisco, sin embargo es el gas el que está condicionando completamente el precio de la electricidad en este momento. Pero es que en los años anteriores al 2020 este porcentaje fue incluso menor. Y bueno, pues algo habría que pensar porque no es normal que estemos tan mediatizados por esta circunstancia del precio del gas. También quería recordar que cuando hablamos de los componentes del precio de la luz, hay que separar, por un lado, lo que es el coste de la producción de la energía, que básicamente depende de ese mercado en competencia, más otros pequeños componentes de servicios complementarios, etcétera. Creo que el 90% depende de lo que es la compra de energía. Del segundo componente importante de la factura de la luz, que es el coste de las tarifas de acceso y que ahora se ha dividido en peajes y cargos, ¿no? Es decir, lo que pagamos por usar las redes eléctricas y también los otros costes regulados del sistema eléctrico, lo que llamamos los cargos. A eso las comercializadoras añaden pues, su margen de beneficio, el alquiler del contador y los impuestos, el impuesto eléctrico y el IVA. De lo que estamos hablando aquí es de que el precio del mercado mayorista se ha disparado en los últimos meses a unos valores que son realmente insoportables, ¿no? ¿Cómo funciona el mercado? Lo hemos escuchado muchas veces en estos últimos días, lo del mercado marginal, ¿no? El precio marginal. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que todos los días, a las 12 del mediodía, ante un organismo que se llama OMIE, se presentan las ofertas de compra y venta de energía eléctrica, y en ese mercado, para cada hora del día siguiente, las empresas de generación presentan sus ofertas. Esas ofertas se presentan a diferentes precios. Esos precios pueden estar por encima o por debajo de sus costes variables. Porque, por ejemplo, en el caso de muchas centrales nucleares o de generadores renovables, pueden estar ofertando a precio cero, si su interés es entrar en el mercado y esperan que sean otras tecnologías las que marquen un precio superiores, ¿no? En los años anteriores, estas curvas de ofertas, bueno, pues como vemos aquí, las que están por arriba serían las centrales térmicas, también las centrales de agua embalsada, las hidráulicas regulables, que suelen ofertar a coste de oportunidad. Y este precio cortaba, digamos, esta curva de ofertas se cortaba con la curva de demanda en un valor, pongamos, en torno a 50 euros megavatio hora.
Bueno, en este momento algunas de estas ofertas, que son las de las centrales de gas, bueno, están mucho más arriba y por tanto el punto donde se cortan es un valor de precio mucho más elevado. Quiero hacer simplemente una anotación para que veáis que esto está sucediendo desde hace muy poquito, porque si miramos después de Filomena en el mes de febrero, he cogido un día del mes de febrero, el precio del mercado estaba en 25 euros el megavatio hora durante las horas punta. Estamos hablando que 6 meses después estamos hablando de un precio de 300 euros el megavatio hora, ¿no? Se ha multiplicado por más de 10 veces el precio del mercado de hace 6 meses a ahora. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que la volatilidad en los próximos años va a aumentar. Conforme va aumentando la penetración de energías renovables, independientemente del problema que estamos teniendo ahora con el precio del gas, lo que tenemos que esperar es que la volatilidad va a aumentar. Y eso es lo que predicen todos los analistas de mercados internacionales en diferentes países, ¿no? Que en los próximos años vamos a tener muchas más situaciones con precios muy elevados, pero también muchas más situaciones con precios muy bajos, porque con la penetración de renovables vamos a tener más volatilidad, más intermitencia de la disponibilidad de generación y más volatilidad. El otro problema, tal como funciona el mercado, es que no hay límite de los precios. El límite técnico que tiene en este momento el mercado eléctrico español de OMIE, que cambió en el mes de julio, es más 3.000 euros megavatio hora y menos 500 euros megavatio hora, porque los precios también pueden ser negativos. Negativo significaría que los generadores pagarían energía por producir. Lo que sucede es que el reglamento de la Unión Europea lo que dice es que no habrá un límite máximo ni mínimo. O sea que si se llegaran a alcanzar estos valores, el Estado, donde eso se produjera, tendría que modificar esos límites para seguir ampliándolos, ¿no? Bueno, lo que sucede es que este precio, como bien explicaba Francisco, pues depende de muchos factores y en este momento está principalmente condicionado por el precio del gas. Pero influyen otros factores, influye la hidraulicidad, si hay más o menos agua embalsada cada año, el precio del petróleo, el precio del carbón, el precio del gas natural, el coste de las emisiones de CO2, las paradas de las centrales nucleares. Es decir, depende del lado de la oferta, de la disponibilidad de generación y del lado de la demanda, de si tenemos una ola de frío o una ola de calor, y entonces hay menos diferencia entre oferta y demanda. Pero también hay especulación, ¿no?, en este mercado. En este momento que estamos pues en precios máximos históricos y ya estamos cansados, como decía el presidente en su presentación, de ver que, bueno, pues que se publican noticias de que se superan, de que continuamente estamos batiendo los récords, lo cual parece que es una competición cuando es una noticia muy triste, ¿no?, que estamos viviendo en este momento. Y no solamente en España, es que esto está sucediendo en todos los países europeos, ¿no? Es verdad que en algunos países como España e Italia, con algunas debilidades de conexión estructural con otros países centroeuropeos, pues tenemos precios ligeramente más elevados en algunos días. Pero estas situaciones de precios elevados están afectando a toda Europa, porque como se explicaba anteriormente, es el precio del gas se ha multiplicado por 5, el precio de los derechos de emisión de CO2 se ha multiplicado por 3 en los últimos meses y eso está haciendo que el precio de la electricidad se haya disparado y que los futuros de electricidad del año 2022 nos indiquen que la expectativa es que los precios van a seguir en esos niveles de precio, ¿no? Estamos viviendo precios de 200, 300 euros el megavatio hora, pero es que el mercado del año siguiente nos está diciendo que espera un precio medio del año 2022 de 130, 140, 125 euros megavatio hora. Por ser un poco positivos, estamos viviendo una situación que esperamos que sea coyuntural, ¿no? Que no se mantenga en el tiempo. Va a depender, como explicaba Francisco, va a depender del precio del gas principalmente y veremos después del invierno qué es lo que sucede, cómo se quedan los almacenamientos, qué competencia hay entre Asia y Europa por el gas, etc. Pero si vamos un poquito más allá, lo que estamos viendo es que los analistas internacionales nos están diciendo que España va a tener uno de los precios más baratos de energía eléctrica en Europa dentro de muy, muy poquitos años, ¿no? Es decir, la línea roja que vemos en esta gráfica ya nos anticipa
que gracias a la gran penetración de energías renovables que ya está planificada y que con la planificación que ha hecho el gobierno actual, con las subastas de renovables, con los instrumentos que se están poniendo encima de la mesa para favorecer, para acelerar esa transición energética, aunque vayamos a enfrentarnos a momentos puntuales de volatilidad, de subidas y bajadas de los precios, el precio medio de la energía en España va a bajar. Y esto hay que ser optimistas, ¿no? Tenemos que saberlo y hay que ser optimistas, que vamos a llegar a esos precios de 30 euros megavatio hora probablemente en pocos años. Claro, ¿qué nos hace falta? Nos harían falta más interconexiones con Francia para estar un poco mejor alineados con los precios europeos. Nos hace falta que se sigan manteniendo esos mecanismos de incentivo de subastas de energías renovables, que hay un marco claro para que se sigan desarrollando los PPAs. Almacenamiento es crítico, necesitamos almacenamiento de energía. España tiene condiciones orográficas excelentes para que se desarrolle el bombeo hidroeléctrico, que puede ser tan rentable o más incluso que las baterías o que otras tecnologías más innovadoras como el hidrógeno. Necesitamos que se sigan desarrollando estos instrumentos tan prometedores del autoconsumo fotovoltaico, de las comunidades energéticas, pero probablemente necesitamos también una reforma de las reglas del mercado. Hemos tenido un sistema de fijación de precios marginal que ha funcionado relativamente bien durante los últimos 20 años como señal de precio para las inversiones en los mercados mayoristas de generación, pero en la gran penetración de energías renovables que vamos a tener en los próximos años y esta volatilidad a la que cada vez nos vamos a enfrentar más, bueno, pues puede ser que pida, que ya está pidiendo algún tipo de reforma de las reglas del mercado. No es fácil, pero ya empieza a haber propuestas y yo en particular yo creo que habría que empezar a plantear cómo es posible que un mercado tan poco líquido, es decir, con tan poco volumen de negociación como tiene el mercado de gas en España, sea una señal de precio en este caso tan elevada y que esté condicionando de una manera tan importante el precio del mercado eléctrico, ¿no? Cuando el coste real de adquisición del gas natural para la producción de energía eléctrica no es el precio que vemos en el mercado diariamente de MIPGAS. Es decir, los contratos de compra de gas a Argelia son contratos indexados al Brent y al tipo de cambio euro-dólar. Los contratos de compra de de compra de gas a Estados Unidos están indexados, son contratos take or pay indexados al Henry Hub, al índice de Estados Unidos, que es mucho más barato que la cotización del TTF europeo o del JKM de Asia, ¿no? Es decir, que para empezar habría que replantear por qué no hay señales de precios de gas que sean más realistas del coste real de adquisición del gas para la generación de electricidad, ¿no? Y bueno, para terminar, también quería hacer una reflexión sobre el mercado minorista, ¿no? España tiene un mercado minorista con muchísimas comercializadoras, se han multiplicado por 3 en los últimos 10 años, tenemos unas 400 comercializadoras activas. La estrategia de muchas comercializadoras en los últimos años ha sido traspasar todo el riesgo al consumidor con fórmulas indexadas, nos han vendido la idea de la gestión activa. Lo que han hecho las empresas eléctricas ha sido traspasarnos la incertidumbre a los consumidores, en muchos casos, siendo un beneficio seguro para la empresa eléctrica, ¿no? Y esto ha llevado a que, por ejemplo, haya productos inadecuados para consumidores equivocados. Desde mi posición, desde mi punto de vista, no tiene sentido que las administraciones públicas sean consumidores directos en mercado, por ejemplo. Y yo sé que hay muchas consultoras que patrocinan y promueven este tipo de actividad, ¿no? O de recomendación para administraciones públicas. Pero es que una administración pública tiene que tener un presupuesto y no puede ser que en este momento haya administraciones públicas, por ejemplo aquí en Zaragoza, en el propio ayuntamiento de la ciudad, que es consumidor directo al mercado y que de repente tiene que tener una provisión de crédito para poder cubrir el contrato de este año, ¿no? Los productos de riesgo tienen que ser para consumidores que entienden el riesgo y que pueden gestionar esas fórmulas de riesgo, ¿no? Y tal vez no todos. Y además, tenemos otra circunstancia. Los contratos a precio fijo en España no se están respetando. Las comercializadoras las rompen cuando les conviene entre variaciones del mercado. Y no hablo de lo que está pasando ahora. Es que antes del verano ya había comercializadoras que ante la evolución del mercado estaban rompiendo contratos, pagando las cláusulas de indemnización. Pero es que hace 2 años
En 2018 sucedió lo mismo. Determinadas comercializadoras, las grandes eléctricas precisamente, algunas de las grandes compañías eléctricas rompieron contratos a precio fijo a los consumidores. Es decir, no podemos fiarnos de que un contrato a precio fijo se va a respetar cuando luego no nos lo respetan. Y no solamente, como digo, en este momento por las medidas que tomó el gobierno, ante las cuales las empresas eléctricas comercializadoras, las grandes compañías, han reaccionado muy hostilmente, ¿no? En otros países europeos, sin embargo, hay muchas más, los mercados mayoristas apuestan mucho más por las coberturas de medio y largo plazo y también los consumidores adoptan más estrategias de este tipo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ver qué se ha hecho bien, pero qué se ha hecho mal también, y que igual el que todos los consumidores se conviertan en pequeños traders de energía no tiene sentido, que para eso están las empresas comercializadoras, para gestionar el riesgo de la comercialización de energía eléctrica y que sean solo aquellos consumidores que estén preparados para gestionar ese riesgo los que adopten este tipo de fórmulas más complejas, ¿no? Hay muchísimas pymes y muchísimos locales y negocios que tienen contratos indexados al mercado que probablemente no entienden. Y bueno, termino ya. El mercado doméstico en España sigue terriblemente concentrado. El 85% de la demanda, de los contratos del mercado libre, están en manos de 4 compañías. Y hay todavía, a pesar de que hay muchas comercializadoras, más de 300 comercializadoras en el segmento doméstico, apenas han conseguido rascar ni un 15% de la cuota de mercado en 23 años de mercado eléctrico liberalizado que llevamos, ¿no? Lo cual es una mala señal de que hace falta que la competencia sea más efectiva para que los consumidores tengan más oportunidades también en el mercado, liberalizado. Termino con esto y bueno, pues yo creo que en el debate tendremos oportunidad de intercambiar más ideas. Muchas gracias, José María. Yo recojo un poco el guante de tu penúltima diapositiva para introducir al último ponente, Alberto París, de una comercializadora verde, pequeña, como es Sider, en comparación a tu penúltima diapositiva que nos presentaba los datos de la CNMC, comparando pues, las grandes comercializadoras eléctricas, el gran oligopolio eléctrico. Así que, sin más, Alberto París, adelante, director general de Sider. Te abrimos el micro. Hola, muy buenas. Muy buenas, Alberto, te escuchamos. Muy buenas tardes a todos. Oye, lo primero, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de contar el punto de vista de una comercializadora, como dices, pequeña. Y realmente, pues bueno, agradeceros porque todo lo que tenga que ver con la formación e información de cualquier tipo de consumidor, sea doméstico, sea industrial, pues es bueno porque yo creo que todo el mundo tiene un lío, como habéis dicho, con el precio mayorista. Cada día nos levantamos y nos vemos todos los días con el nuevo precio. Un par de correcciones, Mario, es París con acento en la I y no es Sider, sino Sider, Sistemas y Desarrollo de Energías Renovables. Bueno, pues empiezo y empiezo, luego si tenemos oportunidad ya comentaremos, pero nosotros precisamente, contrariamente a lo que ha explicado José María Yusta, somos una comercializadora que está orientada precisamente al servicio de nuestros clientes, huyendo de todo tipo de especulación con el precio de la energía. Y efectivamente, es decir, ahí se puede entender que dice, ¿cómo una comercializadora le traslada el riesgo al cliente? Pues por una razón muy sencilla. Todo seguro de precio incluye un mayor precio. Por lo tanto, a largo plazo nosotros estamos convencidos de que el cliente paga más. Pero yo creo que este es otro debate que no sé si este es el momento. Y yo creo que a mí, de lo que se me haya, sobre todo lo que me gustaría explicar es cuál es la función de la comercializadora y lo que estamos sufriendo
en este momento. Efectivamente, el mercado pues, se liberalizó hace 20 años y se sigue funcionando con la misma norma y no debería, yo creo que debería de corregirse suficientemente. Una comercializadora, nosotros somos la cara horrible, que es la que todos estos costes los incorpora en una factura y además tenemos la mala costumbre de cobrarla, que en muchos casos con unos márgenes ridículos e irrisorios, en la que incorporamos todos los costes regulados y luego, además, incorporamos el precio del mercado. Efectivamente, hay dos formas de contratar, fundamentalmente, que es contrato a precio fijo, en la cual, como decía yo antes, tenemos que tener un seguro de precio, o bien porque te indexa, o sea, te cubres con un mercado de futuro, o tienes generación propia para poder trasladar un precio fijo o trasladar los precios del mercado con una gestión honesta y transparente, ¿vale?, que no es habitual en este sector, y trasladamos un pequeño margen a nuestros clientes. Nosotros no estamos orientados al precio doméstico, que también tenemos clientes en ese sector, y no lo estamos precisamente porque creemos que el mejor para los clientes domésticos estamos convencidos que es el PVPC, ¿vale? Bueno, pues también es cuestión de, digamos, de opiniones y de criterios. ¿Qué es lo que yo creo que debería hacer la CNMC? Pues hacer su labor, porque en el mercado diario no hay libertad de precio, es decir, el 80% lo ofertan las mismas comercializadoras, perdón, las mismas generadoras que pertenecen a los mismos grupos que luego compran. Y además, todas ellas tienen todas las tecnologías que habéis hablado, ha venido muy bien toda la explicación que habéis dado, tanto Francisco como José María Yusta, porque así se explica cómo se conforma un precio. Y claro, que el 30% o el 20% de lo que participa del precio diario condicione todos los demás precios, pues algo está pasando. Yo no soy experto y es difícil dar con la solución, porque si fuera fácil ya estaría puesta, ¿no? Pero a lo mejor habría que sacar la cotización del precio diario proveniente del gas, ¿no? Y a lo mejor quedaría un mercado y se habría que compensar de otra manera. No lo sé porque realmente no es fácil. Pero ¿qué es lo que sucede además? Volviendo otra vez a la función que una comercializadora hace, porque cada vez que tengo oportunidad lo explico. O sea, nosotros cuando presentamos una factura ya hemos pagado la energía. O sea, toda la energía que se factura, las comercializadoras ya lo han pagado. Y si se pretende tener un mercado libre y diverso con competencia, pues bueno, cuantas más comercializadoras mejor. Es verdad que lo que está pasando en España es distinto a otros países, ¿no? Porque aquí efectivamente tenemos alrededor del 80%, yo creo que del mercado están las cuatro o cinco grandes y luego un conjunto de grandes consumidores como puede ser Fortia y algunos otros electrointensivos. El 10% lo tienen 12 comercializadoras que ya empiezan a sonar con potencia, FENIE, Audax, Factor Energía, otras, ¿vale?, que tienen una cuota importante de mercado. Y luego 200 y pico comercializadoras, 300, estamos en el resto, en el otro 10% restante. Comercializadoras que vamos a lo mejor desde medio tera, de 500 gigavatios hora año, hasta las que, bueno, pues facturan 10 gigavatios hora año. Yo creo que lo importante sería controlar bien el mercado diario, que realmente haga su papel, o sea, que realmente haya competencia en el mercado, y la otra, vigilar la honestidad de las comercializadoras, todas, las pequeñas y las grandes, porque la honestidad y lo que está sucediendo ahora, bueno, para mí eso es muy importante. ¿Por qué se rompen contratos? Pues se rompen contratos, yo lo tenía previsto comentarlo, ¿no? Es decir, sobre todo las grandes, además con el mismo argumento hacen dos cosas. Una, rompen contratos porque el precio está muy caro, no pueden aguantar, generalmente a la industria, y hacen unas ofertas fantásticas a 5 años con unos precios que están por debajo del mercado. A 60, 59, 60. Me gustaría ver cómo son las cláusulas de verdad y si realmente cómo están todos los criterios de permanencia. Es decir, con el mismo argumento que hacen dos cosas. O sea, aquí hay ahora mismo un río revuelto tan grande que hay que estar muy atentos a lo que sucede. Y bueno, y esto a mí me permite nuevamente volver a defender el precio indexado al mercado. Lo que hay que hacer es controlar ese mercado. En OMIE, otra de las cuestiones, porque un poco
por tratar de explicar cuál es la situación de las comercializadoras y la cascada de quiebras que se van a producir o de compras, porque es insoportable. Es decir, OMIE nos pide a las comercializadoras garantías por 7 días. Yo creo que, bueno, parece que se están moviendo, pero yo creo que se están moviendo no por una carta que llegó de un conjunto de comercializadoras, se están moviendo porque si realmente hasta las grandes pueden tener mucho problema, ¿no? Pero estas que están en el 10%, CENIE, Aldrott, pues como no tengan detrás un grandísimo fondo de inversión, que tenga un riñón muy grande para poner dinero, es decir, lo están pasando muy mal también. Entonces, claro, OMIE, fijaros lo que hace. Yo creo que OMIE es ahora mismo una sociedad, yo creo que la más solvente, yo diría que del mundo. Es decir, porque nos pide toda la energía pagada por adelantado, tenemos que poner avales, ¿vale? Y lo que hace es asegurar, evidentemente, el pago a los productores de energía. Lógico, me parece bien. Pero claro, todo esto, ¿por qué se rompen contratos? Pues muy sencillo. Es decir, cuando uno hace un contrato previendo que tiene que financiar un periodo de un mes a un precio de mercado de 50 euros y resulta que se pone a 300, ya, es que las reglas del marco en el cual uno hizo el contrato han cambiado, ¿vale? Por lo tanto, es muy complicado mantener eso. Es decir, en sentido contrario, también sucede al revés, es decir, que al fin, nosotros en SIDER, que tenemos una especial cuidado por mantener nuestros clientes y tratar de explicarles cuál es el servicio que prestamos, muchos de ellos no les tiembla el pulso cuando baja el precio y decir, oye, ahí te quedas que me voy, ¿vale? Con lo cual, esto es un juego, generalmente, claro, yo estoy hablando desde el punto de vista del criterio de trabajo de SIDER, porque sobre todo estamos orientados a la empresa, ¿vale? Pero es verdad que cuando tú contratas haces un contrato a un periodo de un año y tienes previstas tus fuentes de financiación que aguantas un periodo de un mes hasta que facturas, repito que cuando facturamos nosotros, las comercializadoras, ya hemos pagado todo. Pues es que es una situación muy dura. Es decir, OMIE, ¿qué es lo que tendría que hacer? Yo creo que hay sistemas informáticos para que a las 12 del día, si no tienes dinero, pues no te dejan participar en la casación del mercado. Y bueno, me permito hablar así porque como antes ya se ha explicado lo que era el mercado, pues entiendo, creo que se me entenderá y si no, pues en alguna de las cuestiones que puedan surgir, pues gustosamente las atenderé, ¿no? Y sin embargo, en lugar de mirar diariamente si tenemos dinero para participar en el mercado diario, porque son 7 días. Eso es un esfuerzo financiero brutal. Aunque el mercado esté a un precio razonable, es brutal ese esfuerzo financiero. Aunque si el mercado pues, se multiplica por 5, es muy complicado de aguantar eso, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que va a haber muchísimas comercializadoras que evidentemente van a quebrar, otras se van a vender, bueno, de hecho yo creo que ya había 14 comercializadoras expedientadas. ¿A qué recurrimos las comercializadoras? Pues recurrimos a tratar de explicar, primero que los contratos que tengamos a precio fijo, yo creo que si no todas, casi todas, los han cambiado a indexado. Los contratos que tienen facturación mensual están, y yo creo además con base legal, es decir, había una cláusula, yo no soy abogado, pero ahí sí que stantis rebus stantibus, ¿vale? Te cambia completamente el marco en el que se contrató, por lo tanto, lógico será, y diga usted, no le estoy pidiendo que me adelante nada, porque usted estaría pagando lo que ha consumido ya, pero lo está pagando no en un periodo de un mes, en un periodo de 15 días. Como dice la ministra, hasta que todo vuelva a su ser. Hoy lo decía en la aprobación de en una de las entrevistas o en su intervención en el Congreso, diga, esto es en tanto en cuanto el mercado vuelva a su ser. Bueno, pues cuando vuelva a su ser, pues todos volveremos a al mismo criterio con el que trabajábamos. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que vigilar es el mercado diario, que realmente sea un mercado libre, un mercado donde, bueno, tampoco hay mucha cultura en España de hacer contratos bilaterales a largo plazo. Eso es lo que habría que fomentar. Las comunidades energéticas. Claro, precisamente en las comunidades energéticas es necesaria la labor de alguien como una comercializadora que sepa gestionar esa energía sin ningún tipo de interés especulativo, a coste más un servicio que hay que prestar, ¿no? Eso sí, con muchísima transparencia y con un servicio ágil y transparente.
Otro tema que me gustaría contar y que realmente está habiendo aquí, que no se explica o no se entiende o es muy complicado de entender. Como decía, nosotros somos el capazo de las tortas y cuando presentamos la factura resulta que están llegando medidas multiplicadas por 3, otras que no llegan. A mí me han dicho, oye Alberto, joder, es baratísimo, no me facturas. Y digo, bueno, pues no te preocupes que ya te llegará la medida. La medida es responsabilidad de la distribuidora, como bien sabéis. También el contador, aunque yo creo que en el tema del equipo de medida, yo creo que cada vez más habría que ir a que ese contador no fuera un elemento en el cual estuviera en manos de la distribuidora, donde al final se convierte generalmente en juez y parte, ¿no? Pero ahora vamos a los cambios normativos. El día 1 de junio, como bien sabéis, se cambiaron todas las tarifas. Las distribuidoras andan locas, es decir, independientemente de que se les pueda catalogar de una forma o de otra, como antes se ha hecho en la introducción, pero están locas, no llegan, no pueden llegar. Pero es que el día 1 de junio, y por supuesto las comercializadoras hemos tenido que transformar todos los sistemas. Bueno, no quiero ni pensar aquellas comercializadoras que dependen de terceros para que les hagan los cambios. Bueno, nosotros afortunadamente tenemos nuestros sistemas propios y hemos sufrido lo que no os podéis imaginar. Bueno, ya lo teníamos todo planteado, estupendamente. Bueno, y llega esta subida de mercado y nos vuelven a cambiar los cargos, los peajes, bueno, perdón, los peajes no, todo el IVA, el impuesto. Bueno, no os podéis ni imaginar el lío que hay montado, perdonad que ponga un poquito de énfasis para que se entienda mejor, el lío que hay montado en el sector, ¿vale? Y el capacillo de las bofetadas son las comercializadoras, mire usted por dónde. Bueno, no, yo creo, me había puesto esto para no pasarme de tiempo, pero bueno, no sé si me he pasado o no. Y yo creo que básicamente todo esto es lo que os quería contar. Bueno, espero haber sido útil. De verdad que nosotros, desde SIDER, lo único que queremos es tener clientes formados y que entiendan cuál es la labor de una comercializadora, porque de esa manera se comprende mucho mejor un buen servicio y la función que hacemos. Muchísimas gracias a todos y para cualquier cuestión estoy encantado. Muchas gracias, Alberto. Ha sido muy interesante. Perdona y disculpa mis erratas. Está claro que os tenemos que conocer más. Me sucede mucho, no pasa nada. Os tenemos que conocer más a las pequeñas comercializadoras verdes. Vamos a dar paso al presidente, que quería comentar algunas cuestiones y introducir ya el debate, ¿vale? Y todas las cuestiones que se han abordado en el chat. Si tenéis alguna duda, insistimos en el uso del chat para plantear cuestiones, preguntas e intervenciones. Así que adelante, presidente. Muy bien, Luis Alberto, ha estado muy bien tu presencia aquí, con las discrepancias que efectivamente puedes tener con nosotros o con los Justa o con Paco Alberto. Precisamente eso es lo que queríamos y lo que queremos. Se está reflejando en el chat que no sé si ahora estáis delante de un ordenador, seguramente lo podéis ver si queréis darle un vistazo, ¿sí? Porque es muy amplio y aún supongo que aún va a aumentar al calor del debate que vamos a organizar. A mí creo que nos interesaba, y lo digo a los tres ponentes, creo que lo habéis hecho maravillosamente, pero que intentáramos llegar a un punto de cómo podemos hacer que baje la luz, qué puede hacer ADICAE, qué debemos de apoyar. Por ejemplo, me ha parecido que no os habéis referido a la encuesta, a la consulta abierta por la ministra, que algunos de nuestros socios creo que la tienen. Nos gustaría que hicierais alusión a esas preguntas complejas, porque son complejas. Prácticamente nos pregunta la solución. Yo le pregunté a la ministra en la reunión con los consumidores 3 veces si era una trampa esa encuesta que nos hacía. Casi me juró que no, ella y los directores generales que estaban con ella. Que era abierta, que intentaban ver si había mejora posible del PVPC, es decir, del sistema regulado, que tenemos por ahora la mayoría de los, creo que somos la mayoría,
de los españoles, digamos, usuarios, creo que está 60-40 en estos momentos, o es al revés, ya se me ha ido de la cabeza, que aclararéis vosotros. En fin, el sistema regulado, que es el que ha defendido y defiende a DICAE, porque lo que le dijimos, creo que todas las 4 organizaciones, grandes organizaciones de consumidores que estábamos allí presentes, las más representativas, le dijimos que el sistema PVPC es el propio para el ciudadano individual, el más propio. Ahí puede que, no sé si estamos de acuerdo con Luis Alberto, quizá haya que matizar mucho, que ahora iré, si puedo, a ese punto. Es decir, por tanto, DICAE ha tomado la posición de el sistema PVPC, que tenemos muchos, puede ser mejorado, y nosotros, si nos ayudáis, si nos dais las opiniones, intentaremos que le lleguen a la ministra. Yo le dije que si podía, intentaría que llegaran 100.000. No creo que lo consigamos porque las preguntas son muy complejas, pero si nos ayudáis a pedir un sistema de cambio, de los cambios que puede hacer el gobierno español. Eso supongo que ya está claro para todos. El gobierno español no puede hacer todo el cambio del sistema. Nos lo ha recordado Bruselas. Tengo por aquí un montón de documentos que ni me había enterado. Bueno, no me había ocupado mucho de la cuestión eléctrica, técnicamente. Y entonces hay una legislación europea clarísima que creó el sistema. Por eso yo le diría a Francisco Valverde, que ha dicho, tenemos la tarifa más rara, que nos explicara algo más, de una manera sintética, cómo se podría cambiar, o si es, por qué hemos interpretado así el sistema europeo que nos obliga, las obligaciones que nos pone Bruselas, y que el gobierno español ha intentado que en la reunión de ayer se aprobaran varias medidas. No sé, se me ha escapado, pero si sintetizarais las medidas que finalmente ha puesto en marcha la Comisión Europea, no las he estudiado bien porque salieron ayer, pero lo que sí que está claro, lo han dicho todos los medios, es que no ha aceptado las propuestas sobre la compra de gas y esta otra en este momento. Es decir, que nos dijerais un poco cómo se puede rebajar, porque a DICAE estamos, creo que me lo habéis oído, porque tienen que bajar sí o sí. Es decir, el precio de la luz en España no puede, o a lo mejor en Europa, como habéis dado algunos datos, sí, se mira también. Ahí cabría una pregunta también que no sé si podéis contestar. ¿El sistema francés o el portugués también son de la Unión Europea, son mejores por lo que inciden en el sistema, en las subastas, etcétera, por la manera de enfocarlas en el precio final, es decir, de reflejar el precio mayorista finalmente en el coste para el consumidor. En fin, yo creo que hay muchas cuestiones que supongo que os ha dado tiempo a mirarlas por si habéis podido, si no, luego, si queréis, creo que podréis responder a estas primeras cuestiones fundamentales y luego miraríamos a ver de responder a todas estas, de sintetizar las que están por el chat. Muchas gracias. ¿Quién quiere comentar? Yo mismo. No sé si se me oye. Sí, perfectamente. Sí. Ah, vale. Bueno, antes que nada decirle a Alberto que no sabes cómo te entiendo, porque la verdad es que lo que has contado efectivamente es la realidad de las pequeñas comercializadoras. La gente tiene en la cabeza que las comercializadoras es el diablo
que solamente existe para sacarte el dinero, pero ahí habría que distinguir entre las grandes y las no tan grandes, ¿no? Las pequeñas, la verdad, la mayoría de ellas, porque hay algunas pequeñas que también tienen las mismas malas artes que las grandes, pero en general las pequeñas son más tu aliado que el demonio. Y cuando te cobran alto, pues es porque a ellos les cuesta alto. No, de donde no hay, no se saca, ¿no? Lo que comentabas, Manuel, de en Europa cómo funciona esto y tal, yo tampoco soy un gran... Bueno, yo no soy experto de nada. Aquí todo el mundo dice que yo soy experto, pero lo que hago es fijarme mucho en las cosas. pero nada más. La diferencia que tenemos España con... Bueno, lo has dicho exactamente, pues un poco como es, ¿no? Somos un poco el bicho raro de Europa porque tenemos una tarifa regulada, que eso de entrada ya es raro, porque en Europa, Europa está por derogar tarifas reguladas y que solamente tengan tarifas reguladas pues aquellos que estén en situación de un poco de vulnerabilidad, ¿no? Digamos, traducido al sistema español, pues sería que solamente deberían de tener tarifa regulada los que quieren acceder al bono social, ¿vale? Entonces, eso realmente es lo que quiere, porque Europa lo que fomenta es el libre mercado y que todos estemos pues fuera de regulaciones. Para, en teoría, pues para que haya más competencias y haya precios más favorables para el consumidor. Pero bueno, esa es una teoría que en España a lo mejor es un poco regulín, precisamente por la transparencia que nos ha puesto José María de la concentración de poder que hay en 3 comercializadoras. Entre 3 se comen casi todo el mercado. Que esto en Europa, pues parece que en algunos países también hay grandes concentraciones, pero tenemos unas diferencias un poquito especiales también. Y aquí ya sí que no sé responder el porqué, ¿eh? Pero la verdad es que nuestras comercializadoras, la mayoría de ellas, compran en el mercado diario. Y no hay unos contratos y no hay, bueno, pues las comercializadoras, muchas de ellas no se cubren a más largo plazo, ¿vale? No hay un hábito para tal, a lo mejor pues sí, un mes o un trimestre, pero no hacen compras masivas para más largo plazo. Ya si eso me lo confirmas, me lo deniegas, Alberto. Pero funciona un poco así. Con esto que quiero decir que el volumen de negocio, el volumen de operación de nuestro mercado mayorista es, en comparación con otros mercados europeos, es muy grande. Y aquí se compra en el día a día, mientras que en otros países se compra a más largo plazo. Y el mercado diario, lo que aquí llamamos el pool y que sale todos los días en los medios, se utiliza pues solo un poco para emergencias o para cuadrar posibles desajustes de compras. Esa es la gran diferencia, que por ahí fuera se compra más a plazo y el mercado diario se utiliza de manera más residual. Y por eso no es noticia en los telediarios de Europa cómo está el pool día tras día y en los medios también, ¿no? Lo que decías, Manuel, del sistema de PVPC y en contra de lo que dices tú, José María, yo creo que es lo mejor que tenemos. Un sistema que va ligado directamente al precio de la energía. Lo que se quiere hacer ahora es reformarlo para que una parte de la energía vaya ligado a mercados de futuros. Lo que pasa es que en España ya hemos tenido ese tipo de funcionamiento. Antes del PVPC teníamos la TUR, que consistía en unas subastas trimestrales que se llamaban CESUR. ¿Qué pasó? Que en el momento en que se quitó
Tour, el consumidor inmediatamente dejó de pagar un montón más, no solo a eléctricas, a esa Tour iban también fondos de inversión internacionales y otro tipo de calaña similar, ¿no? Entonces, realmente no veo que sea trasladar riesgo al consumidor. Realmente es siempre y cuando sea justo ese traslado de precios del mercado mayorista, lo veo lo más justo, que el consumidor pague lo que cuesta. Y eso es lo que tenemos ahora mismo en PVPC. Estamos atravesando una época mala donde el precio es muy alto. El consumidor está pagando más. Vale, es un problema. No olvidemos qué pasó el año pasado, en 2020. 2020 fue el año más barato en los últimos 10 años. De ahí nadie ha dicho nada y el consumidor en PVPC pues, tuvo unas facturas fantásticas, como no las había tenido prácticamente nunca. O sea que el PVPC es bueno, tanto para lo bueno y a lo mejor no es tan bueno para lo malo, pero yo creo que no existe una fórmula que sea bueno para todo. Sí, dos cosas. Decíamos que ha sido el mejor y que tememos que cualquier otra cosa que nos pongan sea peor o más injusta o menos razonable, porque que tenemos que pagar la electricidad como cualquier otra cosa a su precio, a un precio justo y razonable. Hay cosas que no, que se disparan arbitrariamente, especulativamente, que tenemos que pagar lo que vale, pero lo que vale. Y entonces ahí lo que nos propone la ministra es que digamos qué cambios podrían hacerse en el traslado de las subastas, es decir, si podría haber algún otro sistema que no fuera el marginalista actual, que está produciendo estos efectos que a todas luces parecen injustos, que el precio más caro se impone a todos los precios del conjunto de las empresas. Pero es que, Manuel, este sistema marginalista se le está echando mucha porquería encima cuando realmente es lo que más competencia entre generadores fomenta. Si nos lo cargamos, los generadores no van a ofertar igual. Si se paga por un sistema de bandas, los generadores no van a ofertar igual. Con esto quiero decir que hay estudios por ahí, yo no me los he leído, pero hay estudios por ahí que dicen que un sistema que no fuera marginalista no implica que fuera más barato. Claro, pero entonces, fíjate, por todas nuestras conexiones, las 300 o las que haya, estamos aquí, representativos por toda España, estamos pensando, bueno, primero ya hemos visto que era un tema muy complejo, el de la electricidad. ¿Quién lo ha hecho complejo? ¿Cómo lo podemos hacer simple, claro y justo y razonable en el precio final? Porque en lo demás no vamos a ser ingenieros como Yusta, que ahora nos dirá su opinión, pero nos gustaría, la ministra quiere cambiar algo. Esperemos que no, como he dicho antes, esperamos que el Real Decreto quede ahí, que ha proporcionado algo muy prometedor. En la promesa del presidente del gobierno nos gustaría que la cumplan. Si falla algo, como decís o dicen algunos expertos que puede fallar, nosotros decimos tiene medios para lograr que se haga verdad. El 31 de diciembre celebremos con que hemos pagado la electricidad a pesar de los sustos como en 2018. Es decir, lo veo más complicado. Ya lo sabemos. Yo le pregunté a la vicepresidenta del Gobierno para la Energía, le pregunté, como os he dicho varias veces, por la encuesta. A la encuesta, ¿la conoces la encuesta? Las 10 preguntas, los 10 mandamientos. ¿Qué contestarían? Me gustaría que nos lo mandaras, si puede ser, acaba el 22 la contestación. Si quisieras colaborar, creo que nos vendría muy bien, lo mismo que los demás compañeros. En cuanto a las comercializadoras, deliberadamente Luis Alberto no he querido hablar. Las organizaciones de consumidores, en particular la OCU, lo tengo que decir, no me importa, pero creo que todas
efectivamente consideraban a las comercializadoras sin ningún matiz el demonio. Es decir, bueno, no el demonio en esos términos, sino que su marketing, sus propuestas, el que incluso haya gente en el mercado libre que podría tener el bono social, esos son 2.800.000 familias, y que algunas estarán en el PVPC, pero otras están incluso en esos mercados libres y tendrían derecho al bono. Fijaos qué confusionismo se ha organizado y ha dicho que ADICAE va a emprender una campaña para que a nadie porque conocemos a socios y a personas que tienen una situación de pensión 900 euros. Pensión 900 euros y no sé si porque tienen propiedad de la vivienda o por alguna razón de ahorro, que tengan algún ahorro de toda la vida porque son jubilados, etcétera, les pueden, no es que sean millones, que entonces sería que no entran, sino unas cantidades de ahorro muy normales, no entran. Es decir, ahí yo hice otra posición. Yo dije sobre un X% de las comercializadoras, yo las veo empresas pequeñas, peligrosas, por pequeñas, porque son pequeñas y quieren ganar más. Yo creo que, como suele suceder a lo mejor a veces con pequeño comercio, etcétera, que otros más grandes compiten mejor y el resultado es mejor para el consumidor, aunque sigamos, ADICAE sigue defendiendo el pequeño comercio, la agricultura de proximidad y las comercializadoras verdes no falsas, si son verdes, porque eso de verdes, eso fue lo que motivó la querella final que nos puso Iberdrola hace 5 o 6 años, y que, por meternos en los falsos verdes. En general dijimos, las que sean cooperativas, les tenemos respeto, queremos hablar con ellas, esperamos que sean sinceros y honestos, o si no, que les vigilemos para que lo sean, porque claro, la honestidad y la ética es para cada uno. Pero, es decir, ADICAE admite, pero claro, cuantas más comercializadoras mejor, pues lo que da es un pequeño empresario que solo se puede llevar el 15% entre 1000. Y entonces el oligopolio sigue imperando también en la distribución y en el cobro directo. Es decir, o sea que no es que sea, si no pueden, no pueden. Ha sido un sistema inventado por los grandes, por el oligopolio, para tener 1000 cómplices o miles de cómplices, porque pueden hacerse cómplices. Si son meramente empresarios, pues quieren ganar dinero, se convierten en los pequeños de los oligopólicos, y eso yo creo que es un problema. En fin, a ver qué nos dicen. Adelante, pero es adelante. que en este negocio todas las empresas están para ganar dinero. Sí, otra cosa es, digamos, la decencia en ganar dinero, o el ansia, como digo yo, el ansia viva que tengan en ganar más o menos dinero. Muchas veces más ansia viva implica menos decencia. Entonces... no, pero la empresa, como tú dices, no es cuestión de ética, como digo yo, La ética tenemos cada uno la nuestra y la que o no, son empresas y son pequeña empresa, completamente dependiente de los grandes, en todos los sentidos, de los grandes que las pueden aplastar o las pueden tener de monaguillos. Sí, no, pues sí, Alberto lo ha dicho muy bien, con la situación que está pasando ahora mismo. Una pequeña ahora mismo está pasando por el infierno, porque está adelantando dinero por la compra de sus clientes, eso por un lado. Un dinero que a los precios del pool es brutal. Pero es que por otro lado, las distribuidoras, las grandes,
no les están pasando facturas. Una comercializadora recupera ese dinero que invierte en la compra con las facturas. Si tú resulta que a una pequeña comercializadora lo único que está haciendo ahora es tener gasto, pero no tener ingreso, pues las está pasando canutas. Las pequeñas las están pasando canutas ahora mismo. Pero los consumidores no somos los protectores de empresas ni pequeñas ni grandes. No, claro. Si es que... O sea, que no nos pidáis. Es decir, aquí si son cooperativas pueden aludir a su carácter cooperativo. Si son ecológicas, de verdad pueden, digamos, ver si son sostenibles también como empresas ecológicas, etcétera. Es decir, pero que no se nos pida que protejamos a las pequeñas comercializadoras, que son 1000 de todas las clases y cada una de su padre y de su madre, como se suele decir, ¿no? Y de su familia y de sus intereses. Sí, pero que hay situaciones que tampoco son muy justas y a lo mejor lo que habría que hacer sería pues intentar cambiar un poco pues todo el sistema, ¿no? O sea, Alberto ha dicho que las están pasando canutas simplemente por adaptar los sistemas, ¿vale? Y eso es cierto. En el caso de las distribuidoras que han tenido que adaptar los sistemas a los nuevos, al nuevo sistema tarifario, pobrecitas que tienen que adaptarse, es un cambio muy gordo. El cambio tarifario lo sabían desde hace más de año y medio anterior. Y no, vamos, iba a decir no han hecho nada. No han hecho nada hasta el último momento. Yo diría que los que sean honestos, desde luego los consumidores estamos con ellos. Y los que sean, y de verdad, signifiquen algo, pero que ellos se unan a los consumidores para cambiar el sistema, que los que podemos cambiar el sistema somos los consumidores, por lo menos los de ADICAR y los que sigan ADICAR. Los que sigan a otros, pues a lo mejor yo también a lo mejor, pero que se unan a los consumidores para cambiar el sistema. Nunca les hemos visto hacer más que algunos algo de demagogia con ese sentido. Los que quieran honestamente, pues estamos en la misma causa.